Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Angeleine Carpio. Mis compañeras son Ana María Capacho y Yonalyn Maya. Nosotras somos estudiantes de terapia ocupacional de la Universidad de Santander y el día de hoy nos encontramos con unos invitados especiales a los que les vamos a hablar sobre la resolución 113 del año 2020, por la cual se dictan disposiciones en relación con la certificación de discapacidad y el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. El objetivo de este video es con fines educativos. Bueno, para iniciar con el tema me gustaría preguntarles si alguno de ustedes conoce algún familiar o amigo cercano o ustedes mismos se reconocen como una persona con discapacidad. Yo conozco un familiar con discapacidad visual y otro con perturbación en la actividad y atención. Yo también tengo conocimiento de personas con discapacidad visual y física. Bueno, muchas gracias por sus aportes. Según la CIF, la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con sus deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y afectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. Bueno, a continuación le vamos a mostrar un video referente a la resolución 113 del año del 2020. La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas marca un hito para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Para que el Estado garantice estos derechos, se requiere de sistemas de información adecuados para que se tomen decisiones frente a las políticas, planes, programas y proyectos. El Ministerio de Salud y Protección Social viene desarrollando el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, RLCPD, que ahora se complementará con la certificación de discapacidad. Este proceso se realiza reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Lo realiza un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud, quienes en un mismo momento y lugar aplican unos instrumentos para determinar la discapacidad de una persona. Así, desde el concepto de discapacidad, la certificación identifica la discapacidad a través de 3 instrumentos. Identificación de las deficiencias corporales. A través de la historia clínica, determinan las deficiencias en las funciones y estructuras corporales, incluyendo las psicológicas. Valoración de las limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Busca identificar las dificultades para desarrollar actividades. Esto se evalúa desde las áreas de la vida: cognición, movilidad, cuidado personal, relaciones, actividades de la vida diaria y participación. De aquí sale el porcentaje de dificultad que tienen las personas para desarrollar sus actividades más importantes. Factores personales y ambientales, que indaga sobre temas de autorreconocimiento, género, etnia, costumbres, entre otros, acceso a derechos, salud, educación, trabajo, entre otros, y entorno para la vida y cuidado, personas de apoyo, cuidado y diversos apoyos que se requieren. Pasos para la certificación. Solicite a su médico de la EPS, primero, copia de la historia clínica con diagnóstico relacionado con la discapacidad y soportes del diagnóstico. Segundo, determinación de apoyos y ajustes razonables. Tercero, tipo de valoración que la persona necesita, en casa o en la IPS. Con estos documentos, diríjase a la Secretaría de Salud de su municipio para solicitar la orden de certificación de discapacidad. Y posteriormente, gestione y asista a su IPS a la cita con el equipo multidisciplinario en la que debe presentar todos los documentos.
Recuerde, sea claro y honesto en sus respuestas. Brinde la información más amplia posible. Si requiere apoyo de otra persona en la cita, que sea la persona quien más lo conozca. Busque los apoyos requeridos para el tipo de discapacidad. El certificado es el documento que le entregan una vez termine el proceso. Este incluye la siguiente información: la categoría de discapacidad: física, visual, auditiva, sordoceguera, intelectual, psicosocial o múltiple. El porcentaje de dificultad para desarrollar actividades y un perfil de funcionamiento. Con esta información, usted puede ser priorizado en los programas y proyectos en su municipio, en el departamento o en programas nacionales. Aportar para la información estadística disponible para el diseño de estos planes, programas y proyectos. Certifícate y regístrate. La inclusión es un asunto de todos. Bueno, complementando un poco lo dicho en el video, esta resolución implementa el certificado de discapacidad y el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad, en sus siglas RLSP. Su fin es ser un mecanismo para localizar. Podemos decir que el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad es una plataforma que registra la información resultante de certificación de discapacidad a fin de establecer la caracterización y localización geográfica en los niveles municipales, distritales, departamentales y nacionales, convirtiéndose en la fuente oficial de información sobre las personas con discapacidad en Colombia. Por otra parte, una vez se expide el certificado y en caso de ser negativo, solo se realizará el registro en el RLSP como soporte de la realización de la consulta. Si la persona no está de acuerdo con el resultado, podría solicitar una segunda opinión dentro de los 10 días hábiles siguientes a la realización de la valoración. ¿Tiene alguna pregunta con lo explicado hasta el momento? Yo tengo una pregunta. ¿Es lo mismo el certificado de discapacidad que la invalidez o la incapacitación? No, el certificado de discapacidad es un documento que no tiene nada que ver con la invalidez o la incapacitación. Esta acredita una dificultad para realizar algunas actividades del día a día, pero la persona es apta perfectamente para trabajar y le concede el organismo de asuntos sociales o de cada comunidad autónoma. La incapacidad es aquella situación o condición de salud que impide de manera permanente o definitivamente realizar una actividad profesional. Bueno, Yo tengo otra pregunta. sí, dinos. ¿Cuál sería el mensaje principal que le daría a las personas con discapacidad? Que soliciten con orgullo su certificado, pues en la práctica es un instrumento que se requiere para realizar todo trámite de beneficios sociales como personas con discapacidad ante nuestro Estado social de derecho. Yo tengo una pregunta. Eh, ¿Para qué sirve el certificado de discapacidad?
Bueno, el artículo 3 de la resolución 113 del 2020 define el certificado de discapacidad como el documento personal e intransferible que se entrega después de la valoración clínica multidisciplinaria en los casos en que se identifique la existencia de la discapacidad. También tengo una pregunta. ¿El certificado de discapacidad sirve para la pensión? No, bueno, según el artículo 14 de la resolución 113 del 2020, el Ministerio de Salud, el procedimiento de certificación de discapacidad no podrá ser usado como medio para el reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales de los sistemas generales de pensionamiento o de riesgo laboral, ni para la clasificación de pérdida de la capacidad laboral y ocupacional. Bueno, a continuación vamos a complementar un poquito con el video con un mapa, teniendo en cuenta que hay ciertas dudas. Bueno, en el capítulo 1 tenemos que para la certificación de la discapacidad, la Secretaría de Salud de orden distrital y municipal autorizará a la IPS la realización del procedimiento de certificación de discapacidad de acuerdo con los criterios que para efectos se expida este ministerio. Acá se utiliza el cuestionario para la evaluación de la discapacidad de la Organización Mundial de la Salud. Este recurso es el WUDAS, que lo realiza un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud, quienes en un mismo lugar y orden aplicarán este mismo. Aquí, desde el concepto de discapacidad, la certificación identifica la discapacidad a través de 3 instrumentos principales para establecer las diferencias de dificultades corporales a través de la historia clínica, determinantes de deficiencias en la función y estructuras corporales, incluyendo las psicológicas. Se da una valoración de las limitaciones de la actividad y restricciones en la participación. Acá se busca identificar las dificultades para desarrollar actividades, se evalúa desde las áreas de la vida cognitiva, la movilidad, el cuidado personal, las relaciones y las actividades de la vida diaria y la participación. Es muy importante tener en cuenta que el certificado de discapacidad es un documento que se le entrega únicamente a la persona una vez se termine el proceso de evaluación y este incluye las siguientes informaciones. Se incluye la categoría de la discapacidad, puede ser esta física, visual, auditiva, sordoceguera, intelectual, psicosocial o múltiple. Se incluye el porcentaje de dificultad para realizar las diferentes actividades y un perfil de funcionamiento. Bueno, en el capítulo 2 nos habla sobre el certificado de discapacidad. Este nos permite identificar las deficiencias corporales, incluyendo las psicológicas y las limitaciones en la actividad. Son parte integral del RLCPD. El equipo multidisciplinario en el proceso, estos son varios grupos que conforman el equipo, que son medicina general o especialistas, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, enfermería, optometría y trabajo social. En el proceso de la certificación y registro se debe garantizar a la persona con discapacidad por parte de los actos del sector comprometido, que es la Secretaría de Salud del IPS. Se debe expresar la libre elección, promover el autorreconocimiento como persona con discapacidad, que la persona comprenda de qué trata el procedimiento y su consentimiento, promover los apoyos y ajustes razonables para el acceso a la información y toma de decisiones libres e informadas. La autorización de instituciones prestadas de orden distrital y municipal a las entidades que hagan sus veces autorizará
a las IPS que realizan el procedimiento de certificación de discapacidad de acuerdo con los criterios que para el efecto expida este ministerio. La orden para certificación de discapacidad, la persona interesada en realizar el procedimiento de certificación de discapacidad deberá solicitar ante la Secretaría de Salud Distrital o Municipal de su lugar de residencia la orden para certificación de discapacidad. Presentará la historia clínica, la cual debe incluir los soportes de apoyo y diagnóstico y conceptos relacionados emitidos por profesionales tratados. En la orden emitida por la entidad territorial debe especificar si se requiere que la consulta por equipo multidisciplinario de salud sea institucional o domiciliario. De acuerdo con los establecidos por el médico tratante, las necesidades de apoyo y ajustes razonables cuando el médico tratante las haya establecido de acuerdo con la siguiente clasificación. La movilidad, la comunicación y acceso a la comunicación y la persona de apoyo. La asignación de cita por la IPS dispondrá de mecanismos no presenciales para la asignación de cita. Deberán asignar en un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores a la solicitud. Gestionará lo necesario para que la consulta con el equipo multidisciplinario de salud se cuente con los apoyos y ajustes razonables que haya establecido el médico tratante, teniendo en cuenta la información específica aportada en la orden que trata el artículo anterior. El resultado del procedimiento para certificación de discapacidad, una vez relacionada a la valoración y se establezca como resultado de la condición de discapacidad de la persona, el equipo multidisciplinario expedirá el correspondiente certificado. La actualización del certificado de discapacidad deberá ser actualizado cuando el menor de edad tenga 6 años y cuando tenga, ya sea mayor de edad, cuando tenga 18. Cuando el criterio del médico tratante se modifiquen las deficiencias corporales, las limitaciones en las actividades o restricciones en la participación por efecto de la evolución positiva o negativa de la condición de salud. La fuente de financiación será financiada, entre otros, con cargo a los recursos disponibles en el presupuesto general de la Nación para tal fin. Las restricciones en el uso del procedimiento de certificación de discapacidad. El procedimiento de certificación no podrá ser usado como medio para el reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales de los sistemas generales de pensiones o registro laboral, ni para la calificación de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional. Con respecto al capítulo número 3, este nos habla sobre el RLSP, que es el registro de localización y caracterización de la persona con discapacidad. La información suministrada aquí será utilizada para apoyar la construcción de políticas públicas y el desarrollo de planes, programas y proyectos orientados a la garantía de los derechos de las personas con discapacidad como medio de verificación o priorización para programas sociales y para el redireccionamiento de la oferta programática institucional. Acá encontramos datos de la persona en relación con la identificación, lugar de residencia, caracterización del ejercicio de derechos y de su entorno para la vida y el cuidado. Cuando los datos anteriormente mencionados se modifiquen, deberán ser actualizados para tal fin. La persona con discapacidad o excepcionalmente su representante efectuará la respectiva solicitud ante la Secretaría de Salud departamental, distrital o municipal. También se requiere actualización, como lo decía la compañera, cuando el menor de edad certificado cumpla 6 años, cuando el menor de edad certificado cumpla 18 años y cuando a criterio del médico tratante se modifiquen las decisiones corporales, limitaciones en la actividad o restricciones en la participación por efecto de la evolución positiva o negativa de la condición de salud. Bueno,
Por parte del capítulo 4, que trata sobre las responsabilidades, en el artículo 20 tenemos que son las responsabilidades de las secretarías departamentales, distritales y municipales de la salud, el cual nos habla de estas o de quienes hagan sus veces. Establecen ciertos decretos en los cuales se deben incluir gestionar, asignar, garantizar, disponer y brindar ciertas responsabilidades de las secretarías departamentales, distritales y municipales de salud. A su vez, garantizar la realización de cada uno de los procedimientos e información a la persona con discapacidad. Así como sus decretos lo manifiestan, tienen funciones como gestionar con otros sectores la inclusión del certificado de discapacidad como parte de los requisitos para el acceso a sus planes, programas y proyectos, aparte de brindar asistencia técnica y capacitación sobre certificación de discapacidad y registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad a las IPS autorizadas, en pro de garantizar la calidad de información registrada. En el artículo 21, que es las responsabilidades de la EPS y de las entidades adaptadas, tenemos que en este artículo nos habla sobre garantizar a sus afiliados el acceso a la prestación de servicio que les permita la valoración con su médico tratante para la obtención de la historia clínica en la que se incluye el diagnóstico relacionado con la discapacidad y los soportes de apoyo diagnóstico para la determinación de apoyos y ajustes razonables que se requieran. En el artículo 20 nos habla de las responsabilidades de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Aparte de estas responsabilidades establecidas en los artículos, las IPS autorizadas para la realización del procedimiento de certificación de discapacidad, en el cual cada uno de sus decretos propuestos deberán contar con sus equipos multidisciplinarios conformados por profesionales registrados en el Directorio Nacional de Certificados de Discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. Disponer de agendas abiertas para la asignación de citas con el equipo multidisciplinario de salud y sin dejar de lado que deberán garantizar que en la consulta con el equipo multidisciplinario de salud se cuente con apoyos y ajustes razonables acorde con las necesidades de cada solicitante definidas por el médico tratante. El artículo 23, que nos habla sobre las responsabilidades de los solicitantes, dice que este artículo hace referencia a las personas interesadas en ser certificadas o sus representantes, así como también solicitar ante la Secretaría de Salud Distrital o Municipal la orden de realización de procedimientos de certificación de discapacidad y la cita con la EPS, y también solicitar al médico la valoración médica y la obtención de la historia clínica en la que se incluya dicho diagnóstico. Para el capítulo 5, tenemos el artículo 24 que nos habla de la transitoriedad, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de esta resolución, los proyectos de ley antemencionados se emitirán luego de las entidades territoriales que hayan verificado el cumplimiento de las normas de distribución emitidas por el Ministerio. En resumen a todo esto, desde la fecha de la divulgación del acto administrativo de asignación de recursos para el periodo 2020, quienes pretenden establecer un estado de discapacidad solo pueden proceder de acuerdo con los procedimientos especificados en esta resolución. El artículo 25 nos habla de la vigencia y derogatorias, que ya sabemos que la resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga a la resolución 583 del 2018, que fue modificada por la resolución 246 del 2019. ¿Ya? Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos por haber estado acompañándonos durante todo este trayecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su compañía y por su atención prestada. Esperamos que haya sido una información muy útil y que hayan entendido todo.